El movimiento obrero ha cumplido un rol central en la historia contemporánea argentina. Una historia de luchas, de avances y también de retrocesos. Un movimiento obrero que debe cumplir un rol central en la defensa de los derechos ganados en la última década, pero también definir el futuro desarrollo que queremos para nuestro país. Un desarrollo con equidad, centrado en la persona y no en el capital, poniéndole un freno a las políticas de ajuste que se imponen a partir del neoliberalismo en países como la Argentina y el Brasil. La apertura de nuestra economía en un mundo que cada día se cierra más implica la destrucción de empleo y el debilitamiento de nuestra matriz industrial. La búsqueda de competitividad a partir de la flexibilización laboral o de la baja de los salarios es un error recurrente del neoliberalismo en la Argentina que nos condena a la periferia eterna. Es central que las organizaciones sindicales logren sentarse en la mesa con el sector del capital y con el Estado para permitir una planificación que nos lleve a un camino de desarrollo, de empleo decente y de justa distribución de la riqueza y las oportunidades que nos permitan recuperar niveles de soberanía y de independencia económica. De eso queremos dialogar hoy en Latinoamérica Piensa con el secretario general de la CGT y el secretario general de la CTA, quienes saben que la unidad es el camino para dejar atrás el laberinto que la triste realidad nos impone día a día. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. Exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. A partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, Argentina se sumergió en un profundo periodo de crisis en el ámbito laboral. La implementación de políticas neoliberales del gobierno macrista favoreció a los sectores más altos, desde las transnacionales que explotan los recursos naturales hasta aquellos de capital nacional que especulan con la devaluación, cierran fábricas y deciden invertir en otros países. El presidente Mauricio Macri visitó en Estados Unidos las plantas de las empresas Tenaris y Dow, ambas ubicadas en el estado de Texas y vinculadas a la industria del petróleo y el gas. Este paquete de medidas generó un marcado incremento de la informalidad y la precarización de las condiciones de trabajo. El mal clima social y el abordaje del tema en los medios de comunicación llevó a que el oficialismo tuviera que salir a reconocer el aumento de la desocupación en el tejido urbano más próspero del país, la ciudad de Buenos Aires, donde el desempleo trepó al 9,4% para sumar su cuota a la más de 5 millones de personas desocupadas y las 4,3 millones con problemas de empleo a nivel nacional. Para sumergirnos en la raíz de esta crisis económica y laboral en nuestro país, nos encontramos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, uno de los dirigentes sindicales más activos y en clara oposición a las políticas del macrismo.
¿Cómo evaluás el presente que transita Argentina? Y creo que muy difícil y sobre todo muy penoso para los trabajadores y los sectores populares. La Argentina está viviendo un proceso de restauración de viejas fórmulas neoliberales que benefician a un sector muy reducido de la población, fundamentalmente los que están vinculados a la especulación financiera, algunos grandes exportadores de cereales, a los que están en el negocio de la compañía energética. El resto está sufriendo las consecuencias de esta política, incluido algunos sectores del empresariado pequeño y mediano, que también, como los asalariados, están perjudicados por la parálisis económica. Hoy tenemos la peor mezcla, la peor combinación, que es retracción económica, caída del salario, y creo que esto explica un panorama social en el que hay mucha desigualdad y creció la pobreza otra vez. Con los cambios impulsados por el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores perdieron parte de su poder adquisitivo, lo que también ocasionó una reducción de los puestos de trabajo por la caída del consumo. Lo que se vendía como un gobierno moderno que miraba al futuro empezó a tener olor a pasado. Los lejanos años 90 volvieron a flotar en el aire. Muy lejos de las promesas de campaña y el relato del presidente, el derrumbe laboral y la crisis de la clase trabajadora continúan profundizándose. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa, nos dirigimos a la histórica sede de la Confederación General del Trabajo para hablar con Héctor Daer, diputado nacional, miembro del nuevo triunvirato de secretarios generales que lideran la CGT. Muchas veces se instala esa verdad, supuesta verdad de búsqueda de competitividad a partir de la reducción salarial, ¿no? Ese sentido común que tanto daño le hace a nuestra sociedad, que distintos momentos de la historia argentina han hecho de eso su supuesta carta de presentación en cuanto a la integración al mundo. En los 70, en los 90 y nuevamente hoy, tratando de buscar competitividad a partir de la reducción del salario. ¿Por qué pensás que se vuelve a cometer, o que volvemos como sociedad, inclusive muchas fuerzas políticas, a transitar nuevamente ese histórico error? Porque es parte de la idea ideológica del neoliberalismo, ¿no? Que las variables de ajuste tienen que ver precisamente con la calidad de vida de las sociedades, ¿no? En este mundo globalizado, donde la precariedad laboral todavía existe en determinadas regiones de nuestro mundo, y donde el dumping es muy fácil de trasladarlo a los hechos, el dumping social me refiero, digamos, todos creen que la búsqueda de la competitividad va por ahí, pero digamos como que entran en contradicción hasta los principales actores del consenso de Washington, y me parece que eso lo tenemos que tomar también, porque en este mundo que se contrae, cuando los países quieren interrelacionarse, cuando los países quieren en esta supuesta apertura al mundo, tenemos que ver también que esta apertura es en un contexto diferente a otros, que quizás había un mundo en expansión y las oportunidades a veces eran diferentes. Esto nos vuelve a poner a prueba, sobre todo al movimiento obrero, ¿no? Y a los movimientos políticos que tienen bases en los sectores más populares de cada uno de los países de la región. ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. La vorágine neoliberal que impuso el gobierno macrista produjo cambios en el modelo productivo del país que se diferenciaron significativamente de los principales logros conquistados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pese a haber prometido en campaña que no iba a cambiar las cosas que se hicieron bien,
Mauricio Macri y su gabinete implementaron una estrategia que terminó con la idea de un Estado presente, que redistribuya las riquezas, que genere empleo, que garantice acceso a los servicios y a la salud pública, que revalorice la industria nacional y defienda las principales empresas de bandera como YPF, el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. Así, con la lógica similar a la de los 90, pero con mucha más prisa, la restitución de la idea de libre mercado y una nueva oleada de privatizaciones impactaron en los trabajadores y la industria argentina a través de un gobierno que, desde diciembre de 2015, desarticula y desfinancia el país por medio del recorte y el ajuste. ¿Cómo ves, Hugo, vos la capacidad de readaptación de este gobierno conservador frente a distintas realidades de nuestra sociedad, de nuestra economía? Para poner un ejemplo, hoy las encuestas demuestran que la mayoría de los argentinos tiene una valoración positiva en cuanto a que la propiedad de empresas estratégicas para el desarrollo de la Argentina está en manos del propio Estado, ¿no? Como es Aerolíneas Argentinas, como puede ser YPF o las empresas de aguas de las distintas provincias. Frente a ese consenso social que existe, el gobierno adopta un camino más sofisticado. No se le ocurre privatizar estas empresas, pero en el caso de la línea de bandera de Aerolíneas Argentinas, lo que termina haciendo es una privatización más sofisticada, que es privatizar los aires, ¿no? En el caso de YPF, ¿no?, logra disminuir fuertemente la inversión, que atenta contra el desarrollo de nuestro país, contra nuestra propia construcción de una realidad de soberanía energética y la progresiva pérdida de protagonismo de YPF en el sector de la energía de nuestro país. ¿Cómo debería reaccionar el movimiento obrero frente a esto? Sí, lo que vos planteás es muy cierto, ¿no? Y ahí marca otra diferencia con respecto al neoliberalismo de los 90, ¿no? El gobierno sabe que no va a poder sostener durante mucho tiempo más la pretensión de construir un consenso que le permita hacer mayoría clara en el país, pero sabe que si logra dividir a la oposición, al movimiento social y al movimiento sindical, con un 30% de los votos, puede ser una parte más de todas las que existen en el país, dividiendo en tercios al electorado, pero la parte que puede desnivelar, porque es la parte que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, del capital y de los grupos, de los estamentos, digamos, cupulares del Poder Judicial. Pero hay cuestiones positivas, por ejemplo, hoy si uno hace una encuesta, la sociedad valora mucho la presencia del Estado como dueño de ciertas empresas estratégicas de nuestro país. Ahora, la realidad es que este gobierno, frente a ese análisis del acompañamiento popular, a que Aerolíneas sea de todos los argentinos, a que YPF también lo sea, no privatiza las empresas, pero está privatizando los aires, ¿no? Está desguazando una compañía, o baja el nivel de inversión de YPF y pasa a ser un actor no central en la Argentina. Bueno, ese es un dato, ¿no? Que la petrolera estatal de nuestro país haya presentado un balance negativo. Ese es un dato por demás complicado, porque estos después son los argumentos para privatizarla o para enajenarla y demás, ¿no? Y con el tema de los vuelos, es el ejemplo que se puede llevar a un montón de sectores, que tiene que ver con esta cosa de generar una dicotomía entre decir, bueno, nosotros mantenemos la línea de bandera, la acompañamos todo, pero esta es una salida económica, esto va a posibilitar que 2 millones de personas más viajen, como si uno pudiera inventar 2 millones de viajeros. Los viajeros son los mismos. Ahora, en vez de viajar en aerolínea, irán en esos aviones, con lo cual vamos a desnaturalizar y desfinanciar aerolíneas, o los otros que van a perder son los micros de larga distancia, ¿no? El transporte de micros. Con lo cual, los pueblos intermedios van a empezar a quedar sin servicio, ¿no? Entonces, esto es el fondo de la cuestión. Digamos, cómo nosotros vemos y pensamos un país federal, ¿no? Y un país que
también genere posibilidades de desarrollo para todos. Porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. La economía es una de las áreas peor administradas desde que Macri asumió el poder, si de velar por los intereses de los sectores populares se trata. Pese a que el actual presidente había prometido que no iba a devaluar, que no eliminaría los subsidios ni tocaría las jubilaciones, que no abriría las exportaciones de forma desmedida, que haría crecer la industria nacional y defendería los intereses soberanos ante los fondos buitres, todo sucedió al revés. Los números reflejaron el rumbo negativo de su gestión en cuanto a la economía. Industrias como la textil registraron una baja del 22,5% interanual en el primer trimestre de este año. La industria en general y la construcción cayeron un 6 y un 3,4% respectivamente. Y mientras la lluvia de inversiones y el segundo semestre se convirtieron en un mito, en el último año y medio Argentina se transformó en el país emergente que emitió más deuda en dólares en el mundo luego de colocar títulos públicos y letra del Tesoro por 45.951 millones de dólares. Y el desafío de un movimiento obrero de poder plantear una agenda de futuro vinculado a la discusión de qué le pedimos a cada sector de la economía. Porque vos planteabas muchas veces el cuello de botella vinculado a la captación de divisas para industrializar nuestra economía, recurrente a lo largo de nuestra historia. Hay un sector que no le pedimos empleo, sino que le pedimos dólares, como es todo el sector vinculado a lo agropecuario, y hay otros sectores que le pedimos empleo. El problema es cuando se posa la mirada de la competitividad y se deja de proteger un mercado interno y no se aplica una política proteccionista para garantizar el trabajo nacional. En el mayor equilibrio posible, ¿no? Porque hay sectores que han vivido procesos de fuerte tecnificación de su producción, como son el sector textil o el sector del cerámico, que pese a eso hoy no pueden competir en el marco internacional a partir de lo que puede ser la invasión de la sobreproducción que tiene Brasil o inclusive la propia China. ¿Es posible que el movimiento obrero dé esa discusión de fondo del perfil productivo y del trabajo futuro que necesita la Argentina para desarrollarse? Yo creo básicamente, primero que es imprescindible, que es necesario. No podemos discutir cómo construir empleo en la Argentina si no somos parte de esa discusión. Y por otro lado, creo que el movimiento obrero también se tiene que preparar para eso. Es decir, el movimiento sindical tiene que desarrollar la capacidad de generar institutos que le permitan avanzar con la investigación económica, lo que se está haciendo desde la UMED, desde Cifra, la CGT está intentando algo parecido, porque si no rápidamente nos venden los espejitos de colores, que es mostrarnos como una fuerte burocracia que defiende derechos corporativos a una costa de negarle a los que no tienen empleo la posibilidad de acceder al empleo formal. Porque este es el discurso, es decir, estos tipos que representan a una minoría del movimiento obrero defienden intereses o ventajas que le impiden al resto acceder al empleo, y si nosotros no tenemos una política para proponer y ser parte de la construcción de un país con empleo, quedamos inermes ante la iniciativa de los que proponen esta economía que ahora estamos viendo, que es la financiarización, la exportación de cereales, convertirnos en esto que un poco grotescamente expresa el presidente, ya no en el granero del mundo, sino en el supermercado, yo diría en la góndola de las verduras del supermercado. Dos de las cuestiones centrales en el desarrollo de un país, una se vincula por la positiva, en la construcción de un Estado inteligente, un Estado que pueda romper las asimetrías e inequidades que genera el mercado, ¿no? Un Estado que tenga la capacidad de recaudar y de redistribuir riqueza, ¿no? Y vemos que el gobierno de Mauricio Macri inclusive ha eliminado retenciones al sector minero, un sector minero que no ha creado empleo, ¿no? Que ha inclusive ha bajado el empleo,
¿no? Y por el otro lado, ¿no? La fuerte problemática que uno observa, ¿no? Que frente a ese desfinanciamiento del Estado, ¿no? Una espiral de toma de deuda, ¿no? Este gobierno ha tomado más deuda, nosotros en la universidad tenemos un observatorio que remarca que en menos de un año y medio el gobierno ha tomado deuda por más de 80.000 millones de dólares, ¿no? A un ritmo, a una vorágine superior inclusive a lo que fue la toma de deuda de toda la última dictadura militar de la Argentina. Esas dos cuestiones, ¿no? Derrumbar el rol activo del Estado, ¿no? Y el sobreendeudamiento que hoy tiene la Argentina, ¿pueden ser dos bombas de tiempo de cara al futuro? El Estado lo están tratando de ponerlo como si fuera un ente ineficiente y quizás sin rol. Por supuesto que la falta de Estado lo único que va a generar es más canibalismo. Digamos, el mercado en sí mismo es muy voraz y la voracidad siempre afecta a los sectores con menos posibilidades de reacción y más vulnerables. Uno aspira a que la evolución democrática de los pueblos genere siempre equilibrios y aparte que se comprendan estas cosas, ¿no? Digamos, uno le insiste, por supuesto, a cada funcionario que ve le dice, mirá, está pasando esto, está pasando lo otro. Muchos de los funcionarios ven las cosas, ¿no? Lo que pasa es que en la brújula final, que es la ideología de este gobierno, está ir para ese lado. Las organizaciones sindicales que defienden y representan al movimiento obrero participaron en las luchas por la conquista de los derechos laborales en la historia argentina. Una historia signada por las crisis, las persecuciones y también por los resurgimientos de los nuevos líderes gremiales. Deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza ni la represión va a poder con la fortaleza de los trabajadores que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En la década de los 90, uno de los periodos de mayor informalidad laboral, privatización y reducción de la capacidad productiva de nuestro país, los trabajadores respondieron a las políticas neoliberales saliendo a las calles para hacer escuchar su voz, levantando sus banderas y oponiéndose a la extranjerización de nuestros recursos y empresas estatales. ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Pero la oleada neoliberal arrasó con todo. El resultado, la peor crisis desde el retorno a la democracia. El 21,5% de la población activa estaba desocupada y, según informaba el INDEC, los hogares que vivían en situación de pobreza abarcaba más de 20 millones de argentinos. No tenemos ayuda de nada. No sé, se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder en el año 2003, el país se reafirmó en una nueva construcción nacional y popular, revalorizando la industria nacional y creando más de 5 millones de puestos de trabajo que permitieron a muchos argentinos acceder a la clase media, abriéndoles las puertas a que puedan soñar con comprar un auto, irse de vacaciones y acceder a planes de vivienda. Hay que darle el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o quien le corresponde que las paguen, son los primeros que tienen que pagar. Hoy, a un año y medio de la asunción presidencial de Mauricio Macri, las recetas neoliberales volvieron a poner en vilo a los gremios y sus trabajadores. Los fantasmas del ajuste, la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y el desempleo vuelven a llevar a las organizaciones sindicales a las calles y a la lucha por los puestos de trabajo, recobrando su sentido estratégico y convirtiéndose en el camino a seguir si se quiere detener el deterioro que produce el gobierno macrista.
¿Cuál pensás vos, Héctor, que es la principal responsabilidad del movimiento obrero? Bueno, el movimiento obrero creo que está en un momento en toda la región por demás llamado a tratar de influir lo máximo posible en la sociedad, en los sectores políticos, producto de estos cambios que ha tenido la región últimamente, hacerse cargo de todas las demandas de los sectores más vulnerables y a partir de ahí intentar no perder muchos avances en términos de derechos que tuvimos durante las últimas décadas en nuestra región, ¿no? Y en estas políticas que vos claramente describís, que la sufre Argentina, la sufre Brasil, digo, este auge de las expresiones conservadoras que parecen no haber aprendido el costo social que tuvieron las políticas neoliberales en los 90. ¿Cuál debería ser el rol del movimiento obrero frente a la aplicación de estas políticas? ¿Cuál es el límite del diálogo frente a estas políticas económicas? Porque muchas veces la acción directa, los paros y las movilizaciones en nuestra democracia son importantes, pero parece ser también que son insuficientes. Sí, yo creo que el sindicalismo tiene que defender lo que se conquistó, pero también tiene la tarea de volver a proponer una vía de salida que tenga que ver con eso, con recuperar un proyecto de país para el conjunto de los ciudadanos, con empleo, con producción, con economía interna dinámica. Creo que el sindicalismo no se puede quedar mirándose el ombligo ni desentenderse de una realidad que excede mucho al que está sindicalizado, porque también afecta al no registrado, al jubilado, a eso que llamamos el campo popular y que tiene que estar en la mira del dirigente sindical. ¿Puede, Héctor, el movimiento obrero cumplir un rol, ¿no?, en obligar a los procesos políticos, sean populares, ¿no?, para lograr también romper, en el caso de gobiernos populares, los límites de ese desarrollo que nos han impedido que nuestros países tengan niveles de equidad y de distribución justa de la riqueza, y en el caso de los gobiernos más conservadores o neoliberales, poder lograr que reconfiguren sus políticas para que no impacten en la mayoría de la población? Uno tiene siempre en claro que los procesos políticos son fluctuantes y que las realidades políticas son fluctuantes. Hay veces que uno se plantea avanzar y otras veces que no avancen sobre nosotros. Creo que en ambos casos tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con intentar dar pasos hacia adelante y no dar pasos hacia atrás. Por eso el gran debate que tenemos en el medio es no solo la distribución del trabajo en el mundo, sino cómo constituimos y cómo construimos trabajo para todos, ¿no? Cuando un gobierno neoliberal toma el poder y ejecuta un plan depredador de los puestos de trabajo, los movimientos sindicales salen a las calles para pelear por los derechos del pueblo en su conjunto. Por eso, ante la reducción de la planta de empleados estatales, el intento de acotar la oferta laboral y marcarle límites a las negociaciones paritarias, los gremios unifican sus reclamos en defensa del mayor bien común, el trabajo. Hoy en América Latina, los neoliberales, la derecha, los grandes grupos del poder económico y financiero están arremetiendo contra los gobiernos populares que todavía resisten. Ante las primeras medidas del gobierno en contra de los trabajadores, la respuesta fue contundente. Una multitud salió a las calles. No le sería tan fácil al gobierno llevarse por delante años de conquistas en favor del pueblo. Quedaban muchas cuestiones por resolver cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, pero en vez de construir sobre lo construido, adoptó las políticas que ya habían fracasado en el pasado. Vos observás hoy un movimiento obrero mucho más atento, más unido frente a estas políticas neoliberales de lo que estaba en los 90. Hay un sector de la base del movimiento obrero que evidentemente tiene altos signos de vitalidad. Y por ahí veo dirigentes sindicales
que se han quedado aferrados a posiciones parecidas a las que tuvieron muchos dirigentes que en los 90 se dejaron llevar por las políticas neoliberales. Quienes tenemos compromiso social tenemos que tener muy en claro lo que representamos. Nosotros no somos dueños de nuestra mirada, sino somos dueños de la mirada colectiva que representamos. Hay una vitalidad en nuestro pueblo que yo creo que está intacta, porque a diferencia de los 90, que veníamos muy golpeados, muy divididos, a diferencia de ese momento, acá venimos en alza en ese sentido. No hacemos de esto un partido clasista, pero sí hacemos un partido o un movimiento, más que un partido, que permita la integración policlasista con una clara definición hacia los que menos tienen y hacia los sectores más vulnerables. Fue necesario que una persona destituida, sin principios éticos, acusada de lavado de dinero, de tener cuentas en el exterior, fue requerida esa persona para perpetrar ese golpe. Pues bien, ayer el Supremo acaba de señalar que el señor Cunha utilizaba prácticas condenables. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Todos aquellos que se benefician con este proceso, por ejemplo, desafortunadamente, aquellos que están usurpando el poder, desafortunadamente, el señor vicepresidente de la República, son cómplices de un proceso extremadamente grave. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e a independência do Brasil. Es un golpe explícito, pero además de ser un golpe explícito, es un abuso de poder. Por lo tanto, el pecado original de este proceso no puede esconderse. Dialogábamos con la presidenta electa de Brasil, con Dilma Rousseff, y ella nos planteaba la trascendencia, la importancia de ser conscientes que las transformaciones no solo se realizan desde el Estado, sino también es fundamental ampliar la base en el sector trabajador a partir de las organizaciones sindicales, pero también a partir de lo que son los movimientos sociales, que necesita, que demanda de una correlación de fuerzas que son complejas de construir en nuestras sociedades democráticas. Y creo que sí, creo que a veces se lo veía al movimiento sindical como una especie de obstáculo o a veces como un acompañante al que, bueno, había que tenerlo cerca, pero no tanto. Pero es cierto que cuando el movimiento sindical en un país como el nuestro no forma parte de la alianza con el peso y con la historia del movimiento sindical, porque aquí hablamos del peronismo y estos gobiernos son todos de raíz peronista y el próximo gobierno en la Argentina que venga a recuperar las conquistas también va a ser de raíz peronista. Entonces, el movimiento sindical tiene que ser parte de eso. No podés dejarlo en un palco observando la escena. Creo que la dimensión política, digamos, no siempre puede estar sesgada por un sector determinado de la población, pero sí los que pensamos en un país integrado, en una sociedad equilibrada, en una sociedad dinámica, en una sociedad democrática, también tenemos que ver de qué manera esa integración que desde el peronismo llamamos multiclasista o policlasista, la podemos expresar en términos políticos también, ¿no?
porque si no, nos pasa lo que nos pasó. Digamos, quizás por modales no discutimos los temas de fondo y estos pasan de largo, ¿no? Y los aprovechan quienes tienen muy en claro a qué vienen. Mauricio Macri, Cambiemos, prometió en la campaña cosas distintas de las que está llevando adelante. Absolutamente. Y logró penetrar también a los sectores populares, que también reclamaban un cambio. ¿Por qué pensás vos que inclusive en el sector trabajador se puede caer en esa estafa de votar, como muchos plantean, ¿no? al propio verdugo, ¿no? a un gobierno que termina rápidamente no solo restringiendo derechos, sino gobernando para otro sector social, el más acomodado, el que tiene mayor cantidad de recursos? Yo creo que es una explicación compleja, que no tiene un solo aspecto. Por un lado, el marketing político se amoldó el discurso a eso. Bueno, lo que está bueno lo vamos a preservar, no vamos a ir para atrás en ninguna de las conquistas, los cambios van a ser mirando para adelante. Ese discurso entró mucho, era muy vendedor. Por otro lado, creo que el papel de los grandes medios de comunicación influye mucho. Creo que se combinaron esos factores, además de los errores propios de un gobierno que creo que no tuvo la capacidad de hacer todo el esfuerzo para que la alianza con el movimiento sindical no se resquebrajara. Como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Nunca antes en la historia del país los sindicalistas colaboraron tanto con un gobierno como los sindicalistas colaboraron conmigo. Sin dejar de ser sindicalistas, sin dejar las reivindicaciones, nunca. Nunca los trabajadores tuvieron tanto tiempo de aumento de salario real de forma continua. De verdad, yo sigo sorprendido que en corto tiempo hemos cambiado la situación social, económica del país. Aunque falta terminar, aunque falta profundizar, aunque algunas políticas falta consolidar. Nos comentaba también Lula en el primer programa cómo a partir de una encuesta en Brasil, al momento de preguntarle al sector trabajador y a la ciudadanía brasilera por qué había cambiado su vida, la mayoría era autorreferencial, decía a partir del esfuerzo propio. Pero las políticas públicas en cuanto al reconocimiento de la importancia que ha tenido en la modificación de sus vidas aparecía recién en el cuarto lugar. Antes estaba inclusive el propio patrón, Dios y la familia, el entorno familiar. Frente a eso, ¿cómo se logra establecer un vínculo con los trabajadores desde las organizaciones sindicales para que comprendan la trascendencia de las discusiones que se dan al momento de elegir un gobierno y al momento también de organizarse para impedir la pérdida de derechos? No hay una valoración colectiva que yo creo que se tiene que construir a dos puntas. Tiene que ser desde los trabajadores y desde el movimiento sindical en nuestro caso, pero tiene que ser también desde los gobiernos. El desarrollo también tiene un techo, ¿no? Que no logramos romper ciertos niveles de crecimiento con mayor justa distribución de riqueza y de oportunidades. Sí. Ahora, ¿cuáles serían para vos las principales deudas pendientes de los gobiernos populares, progresistas en América Latina? Creo que el compromiso de los gobiernos progresistas con una transformación que no tenga la posibilidad de ser revertida en tan poco tiempo o en tiempo récord como lo estamos viviendo ahora, donde uno ve con a veces hasta la desmesura de algunas medidas para revertir
los avances que se lograron. Creo que hay que construir alianzas sociales fuertes, muy diversificadas, y la capacidad de incorporar a todos los sectores con mucha amplitud, desde el pequeño y mediano empresario hasta el obrero, pasando por el pequeño productor agrario. Es decir, para mí son cuestiones que los gobiernos progresistas tienen que resolver. Por eso lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros, ¿y cuál ha sido el resultado? Cero. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y hay que trabajar sábados y domingos, y hay que hacerlo de una forma más flexible. Esta política significó caída salarial, significó despidos. Habíamos logrado una ley, se había votado una ley en el Congreso con el apoyo de varios bloques, una ley antidespido. El gobierno la vetó. Hoy escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando y nosotros todavía estamos tristes porque hay millones y millones de compatriotas nuestros que no tienen trabajo. Y en este cambio de configuración, de correlación de fuerzas en la región, ¿cuál es el límite al diálogo y en qué instancia hay que pasar al conflicto? ¿No? Porque muchas veces se observa que muchos actores sociales intentan modificar ciertas políticas económicas. Vemos el avance hacia el sector de los trabajadores que se observa en Argentina, ocurre quizás con más dramatismo en el Brasil. ¿Y cuál es el límite de la tolerancia que debería tener el movimiento obrero frente a la pérdida de derechos o calidad de vida de sus trabajadores? Bueno, el límite a veces tiene que ver con coyunturas y con las posiciones estratégicas que te dan los momentos políticos, ¿no? Creo que hay datos importantes en la región a tener en cuenta, ¿no? Creo que la pérdida de derechos o el avance sobre derechos estructurales de la sociedad, sobre todo laborales, que hacen a la seguridad social, que hacen a la calidad de vida de los pueblos, creo que ese es un límite importantísimo, por supuesto en el medio de un debate más profundo de cómo queda la matriz estructural y la matriz productiva de cada uno de los países de la región, ¿no? Y el hecho de pararse desde el sector trabajador con un gobierno que cuando era oposición reclamaba diálogo. Cuando llega al gobierno sobreactúa diálogo, pero después no ve reflejado la modificación de las políticas a partir de las fuertes movilizaciones, reclamos sociales, este eje que vos planteás de fortalecer el mercado interno más allá de las limitaciones que ha tenido en los procesos populares, ¿no? Romper muchas veces el techo de cristal al desarrollo con equidad de nuestras economías. ¿Cómo imaginás los futuros meses en la Argentina si se siguen sosteniendo estas políticas económicas? Y yo creo que no hay margen para sostener una política dialoguista con un gobierno que no escucha, con un gobierno que aplica dogmáticamente recetas que a veces hasta son contradictorias dentro de lo que sería la propia lógica gobernante, porque de pronto si la idea era reactivar la economía, si la idea era que empezara a haber brotes verdes, han hecho todo como para que esto no ocurra. Las últimas declaraciones de que hay que irse a más de 100 kilómetros de Buenos Aires para ver la reactivación parecen una tomadura de pelo, porque vos te vas a más de 100 kilómetros de Buenos Aires y el panorama es peor todavía. Creo que sobran los ejemplos. Y entiendo que en ese sentido el movimiento sindical tiene que tener una actitud de firmeza y no tener miedo de confrontar con estas políticas, porque no siempre el aporte del movimiento sindical tiene que ser el diálogo. En octubre de este año habrá elecciones legislativas.
Una vez más, los argentinos elegirán senadores y diputados para renovar las cámaras del Congreso. El resultado de esta votación servirá para medir el termómetro social de cara a los 2 restantes años del gobierno macrista. En las calles, el fuerte repudio a las medidas adoptadas por la gestión de Mauricio Macri es un eco que se hace sentir cada vez más fuerte. Vinimos hasta acá porque vamos a llevar adelante todas las luchas que sean necesarias para proteger nuestros convenios colectivos de trabajo. Los tarifazos en los servicios y los transportes, los alarmantes niveles de inflación y el creciente desempleo son duramente cuestionados por los sectores populares, sectores que hallan representación en buena parte de los movimientos sindicales y sus dirigentes. Por lo que la influencia de los gremios en esta nueva campaña electoral será fundamental. Serán ellos quienes también deberán proponer nuevas estrategias y detener el contraataque neoliberal por medio de la defensa de los logros obtenidos por la clase obrera a lo largo de tantos años de historia. Logros que demandaron la creación de una conciencia colectiva y la lucha de miles de compañeros que en algunos casos dejaron su vida. ¿Imaginás un 2017, un 2018 como años de conflictos y de lucha sindical? ¿O pensás que puede haber una reconfiguración de las políticas públicas para intentar que incluya a todos los argentinos? Sí, en la Argentina se da un caso, ¿no? El presidente nos dice, no hay plan B, vayan a octubre. En octubre son las elecciones. Creo que hay una responsabilidad importante del movimiento obrero de tratar de influir en la política y de que exista un compromiso tal para que los ajustes de esta macroeconomía nos sigan viniendo sobre los sectores trabajadores, sobre los sectores más vulnerables, ¿no? ¿Y cómo se logra, Hugo, la movilización no frente a la restricción de derechos, sino la movilización para construir una alternativa, ¿no? Que cuando se empieza a plantear la construcción de una nueva mayoría que permita avanzar en los desafíos pendientes, ahí es donde quizás empiezan a florecer las diferencias y la unidad queda trunca. Es mucho más fácil organizarse en contra de la restricción de derechos que a favor de pensar qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país. Es verdad, ese es el gran desafío que tenemos, ser capaces de pasar de esa especie de movimiento defensivo que, como vos bien decís, en algún momento hace que las diferencias queden en un plano secundario, al otro que es pasar a construir de alguna manera la posibilidad de recuperar para los sectores populares el poder político. Y yo creo que estamos entrando en esa etapa. Creo que tiene que haber un debate con mucha, digamos, con la capacidad de renunciar a la idea de que tenemos la verdad revelada cada uno de los sectores del movimiento obrero en esta discusión de la elección que viene en octubre, incluso en el tema de las PASO, no pueden mirar para el costado porque ni ponerse en la banquina. Creo que tenemos que ser parte de la construcción o de la reconstrucción de esa posibilidad de recuperar el terreno perdido para un gobierno popular, democrático, con agenda social y también con agenda nacional. Pero ¿cuál es el límite muchas veces esa unidad cuando inclusive hacia dentro del movimiento obrero hay miradas antagónicas en cuanto al orden del Estado, no en cuanto a las políticas que deben implementarse? Pero la unidad debe estar por arriba de todo. Generar una síntesis, ¿no? Generar un consenso. Y lo que tenemos que entender todos es esto, es que sí o sí tenemos que interpretarnos entre todos y a partir que nos interpretamos entre todos, tener una sola voz hacia afuera, ¿no? Los que dicen que hay que hacer reformas laborales, los que dicen que este país no es competitivo por culpa del movimiento sindical y de las conquistas sociales, los que hablan así
quieren revanchismo, quieren ponerle el pie en el pecho a las trabajadoras, a los trabajadores, a los movimientos sociales. Y acá hay un pueblo que los va a parar. Tenemos que ser sólidos y tener una visión política única desde nuestro sector como trabajadores, porque somos los que podemos discutir cómo se edifica el futuro. Y así lo vamos a hacer, compañeras y compañeros. Y en esta realidad de estas políticas de repetir esta teoría del derrame, de las desregulación de la economía como camino al crecimiento, que no ha traído resultados en el pasado y que hoy termina impactando negativamente en los principales, no solo indicadores económicos, sino los más dramáticos, en los indicadores sociales. ¿Cuál es el valor de la unidad en la diversidad del movimiento obrero? ¿No? Hoy una CGT que se ha unificado con distintas miradas, el propio proceso de unificación que está viviendo la CTA, la unidad del sector trabajador de cara a la confrontación o a intentar poner límites a un gobierno de corte neoliberal. ¿Qué importancia tiene? Creo que tiene una centralidad el movimiento sindical en momentos como este, en los que hay que defender las conquistas y hay que tratar de ser parte de la construcción de un escenario político que nos permita recuperar el gobierno desde la perspectiva de reinstalar un gobierno de contenido popular, democrático, con agenda social. El movimiento sindical se tiene que unir para eso. El movimiento sindical por lo menos comparte la idea de que hay que volver a tener una Argentina con mercado interno, con paritarias libres, con vigencia de los convenios colectivos de trabajo, con defensa del sistema jubilatorio público de reparto, con defensa de la movilidad jubilatoria, de la educación pública, la salud pública. En torno a ese programa, el sindicalismo se tiene que unir. Y en este presente del continente donde está la puja entre gobiernos que intentan favorecer el desarrollo y la distribución de la riqueza y las oportunidades, y aquellos que tienen más la mirada neoliberal, ¿no? de la autorregulación del mercado y la promoción de la participación del capital internacional como herramienta para el supuesto desarrollo de sus países. ¿Qué valor tiene la unidad del movimiento obrero para construir una alternativa en nuestros países? Es fundamental tener un criterio común, es fundamental tener una visión común de región, tener una visión común de país, y me parece que también en la integración de nuestros países todavía no está integrado el ser humano, ¿no? Hoy las fronteras se han corrido. Creo que en nuestra región las fronteras tienen que ver con un río, tendrán que ver con picos montañosos, pero no tienen que ver con lo cultural, no tienen que ver con lo solidario que son los movimientos obreros y el movimiento de trabajadores de todos los países. ¿Qué país soñás para tus hijos y para tus nietos? Y un país parecido al que yo conocí siendo muy chico, cuando todavía Perón gobernaba la Argentina. Una sociedad más justa, una sociedad no solo que le genere la posibilidad que los chicos vayan a colegio, sino una sociedad que los iguale. Un país parecido al que volví a ver después cuando Néstor y Cristina llegaron a ser parte del gobierno. Y en esa sociedad creo que es fundamental que se establezca un marco de justicia social para que no solo sea un tema de igualdad de oportunidades, sino que todos tengamos la posibilidad de realizarnos. Un país donde se plantee paradigmas solidarios. Creo que lo peor que nos podría pasar es que nos resignemos a vivir en una sociedad donde cada ciudadano se mire el ombligo. ¿Y ese futuro lo ves cercano? ¿Lo ves posible?
Lo veo posible, por supuesto. Todos nosotros tenemos que dejar las bases sentadas para que las futuras generaciones puedan realizar aquellas cosas que quedaron inconclusas en la tarea de uno. En el próximo programa dialogaremos con Raúl Zaffaroni, uno de los juristas más reconocidos de nuestro continente. Debatiremos sobre los desafíos de las transformaciones institucionales que nuestra realidad demanda para poder consolidar realidades de justicia y equidad.